Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este primer programa que en realidad no es un programa, es un video de presentación simplemente de este canal y de todos los videos que vamos a ir subiendo eh, en colaboración con un viejo amigo con quien tuve el placer de tocar durante bastante tiempo y también compartir en el ambiente laboral. Yo como profesor de guitarra y él como profesor de, podríamos decir quizás, apreciación musical. Eh, Qué importante es como músicos aprender a escuchar música. Eh, a veces gastamos tanto dinero en tener un buen televisor para ver películas y todo, y no tenemos un buen equipo de audio para escuchar música como corresponde, unos buenos auriculares que nos permitan escuchar la música desde lo que es. No música empaquetada, pero también hay grandes piezas de arte y que están compuestas desde ese objetivo, ¿no es cierto? Desde mostrar arte, de expresar algo, desde contar una historia, desde tratar de hacer que se nos ponga la piel de gallina, de transmitir emociones. Y de eso se va a tratar este canal y todos los programas que vamos a ir subiendo. Así que les voy a presentar a Marcelo, para los amigos Sirbocha, y bueno, que él se presente. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué Tanto decís, tiempo. Ezequiel? Bien, acá, hoy con no tanto frío en Chile, ayer un día de frío de cagarse, ni la estufa ni todo el té del mundo me hizo entrar en calor. Pero hoy acá con mi fiel compañera la estufa al lado, por lo menos puedo estar en remerita. Hemisferio sur. Hemisferio sur, Exacto. invierno. ¿Qué tal todo? Bueno, No, ¿qué tal si nos contás un poquito, le contás a nuestros oyentes quién sos vos y qué vamos a hacer acá? bueno, yo he sido músico. Actualmente he dejado de tocar por decisión personal, pero bueno, toco la guitarra desde los 9 años. Y siempre fui melómano, o sea, la gente que le gusta escuchar música. Y bueno, compartimos muchos intereses con Ezequiel, conocimos circunstancialmente y bueno, él la misma escuela que ahora montó en Santiago, la tenía es una persona extraordinariamente brillante, muy talentosa, extraordinario músico, extraordinario profesor. este, y bueno, tiene la generosidad de, de armar una escuela de música, es decir, para no concentrarse solamente en su instrumento, sino darle trabajo y formación a otros músicos, digamos, ¿no? Quiero decir que este programa no va a ir solamente de guitarra, sino vamos a abordar todo tipo de discos de músicos instrumentistas que no necesariamente van a ser guitarristas. Después, mi profesión principal soy psicoanalista, trabajo como psicólogo en una institución, en un hospital. Esa es mi profesión principal y en algún momento tuve que elegir entre esta carrera o la música. Este, Y bueno, elegí el servicio de ayudar al prójimo de alguna manera, pero nunca perdí mi amor por la música y bueno, este es un proyecto que venimos craneando hace muchos años con Ezequiel, pero Hace bastante finalmente tiempo. eh, Siempre o por tiempos o por mudanzas, en mi caso, que me vine a vivir a Chile, o lo que más, nunca lo pudimos concretar. Así que dijimos, bueno, vamos a darle para adelante y hagamos lo que queremos hacer, que de eso va este canal y este programa, hablar de música. Así que lo que se van a encontrar es a estas dos personas que tienen acá enfrente de ustedes en la pantalla, hablando de discos, de músicos en particular, no solo guitarristas, como decía Marcelo, sino todo tipo de música, bateristas, pianistas, cantantes, etc. Hablando de discos, hablando solo de canciones, a veces una sola canción te puede dar mucho para hablar, a veces un solo programa no va a alcanzar para hablar de un solo artista y se van a hacer una serie.
Así que de eso va, desde mi opinión como músico y profesor de guitarra, como docente, eh, Marcelo como psicoanalista y con todo su conocimiento, él es de esas personas que le encanta pasar horas y horas leyendo biografías de músicos, escuchando discos, así que tiene demasiada información de eso y nos va a aportar perfiles psicológicos de ciertos músicos, o sea, su background desde su familia y todo lo que lo ha formado a lo largo de su vida, creciendo hasta exponer su música, ¿no es cierto? De mi parte, hacer algunos análisis musicales cuando se den, y principalmente eso, se van a encontrar con dos amigos hablando de música, compartiendo, y con la invitación que le hacemos a todos ustedes de poder aportar también a través de los comentarios, mandarnos correos, diciéndonos, mira, esto que dijiste me parece que acá te equivocaste, esto es así, o me parece que te faltó decir tal cosa, o nada, no somos los dueños de la razón, ni mucho menos, ni mucho más. Entonces, esa es la idea, dos amigos hablando y que todo el que quiera participar, participe. El principal objetivo me parece que es, eh, desde nuestra opinión y desde lo que podemos aportarles, esto que exponía un poquito al principio, cómo escuchar música, ¿no es cierto? Porque, por dar un ejemplo a modo de analogía, no es lo mismo el pan que podemos amasar en nuestra casa y hornear, el sabor que va a tener, a un pan lactal, por decir, un pan de molde, le dicen acá de Chile, que compras el paquete, que no son feos, pero convengamos que no se compara a un pan de calidad, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo podemos hablar de música empaquetada, música que está hecha con el único objetivo de juntar plata en el momento de auge de la canción y que después nadie más acordó, ¿sí? Y que pasa tanto hoy día con plataformas como Spotify, que ha puesto al alcance de la mano tanta música, que al final es tanta música que siempre está de fondo y rellenando. Y nos perdemos de sentarnos a escuchar música como corresponde, con un buen equipo de audio o unos buenos auriculares, y escuchar no solo el instrumento que te interesa, la voz o la guitarra o la batería, sino escuchar todo y todas esas capas que se dan en una pieza de arte y cómo después está todo amalgamado para que tengamos ese producto final que el artista nos está entregando, ¿no es cierto? Eh, Particularmente nos parece, tanto a Marcelo y a mí, creo que en eso coincidimos, que un periodo musical que se destaca por la investigación y la innovación en efectos, en técnicas de grabación y demás, fueron los 60 y los 70. Mucha experimentación en la música, muchos músicos que encontraron en el instrumento la herramienta de expresión. Un músico o un artista tiene algo que contar, algo que decir. Y en esa época a veces no tenían los recursos para expresar eso. Y ahí aparecieron muchos instrumentos que los mismos músicos mandaron a crear, o efectos, pedales de guitarra que hoy tenemos los guitarristas para tirar por el techo. En esa época empezaban a aparecer, ¿no es cierto? Así que nada, de mi parte no, creo que no tengo nada más para decir. Simplemente invitarlos a darle me gusta a los videos si es que les gustan, o si no les gustan, darle no les gusta, suscribirse al canal si les interesa lo que vamos a ir hablando, darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y de mi parte, nada más, los espero. No sé, vos, Marcelo, ¿qué tenés que agregar? Sí, explicar en pocas líneas un poco los objetivos que nos proponemos, ¿no? Pero utilizando tu metáfora del pan lactal y todo eso, yo le pondría nombres a esas cosas, ¿ves? Por ejemplo, más precisos, así como vos vas a precisar los aspectos técnicos de lo que yo por ahí te comente. Lo que Ezequiel se refería es el pan fabricado en forma industrial versus el pan fabricado en forma artesanal. Arte, empieza con arte, ¿eh? Artesanal. Bueno, entonces, con la música pasa absolutamente lo mismo. Existen los artistas y existe el mercado.
¿no? El producto. Es decir, grupos que son productos, la gente no sabe muy bien, sobre todo la gente que ha nacido en esta época, que viene escuchando productos desde hace muchos años. Lo que pasa es que antes había historia, lo que ahora se borra, historia. Y un También sin poco, desmerecer los productos, porque hay productos y productos. A ver, los Beatles eran un producto, pero no podemos negar que también eran una pieza de arte. Y lo los son. Beatles fueron un producto que devino en artístico, diría yo. Y además tuvieron la ayuda fundamental del famoso quinto Beatle, que fue George Martin. Tal cual. Lo que poca gente sabe es que Abbey Road, los estudios Abbey Road, eran donde se grababan fundamentalmente música sinfónica. Y este muchacho, George Martin, era técnico de grabación. Aparte era personal de EMI Records, vulgarmente conocido como EMI, Odeon, Parlophone, bueno, todas esas marcas, pero EMI, ¿no? Entonces, él fue el maestro de Paul McCartney en cuanto a lo que composición se refiere. Es decir, Paul McCartney es autodidacta. Toda la parte artística de los temas, incluso cuando es su etapa de producto de los Beatles, los primeros años, del 62 al 66, porque en el 66 aparece Revolver, por ejemplo, ¿no? Que ya es un disco con cierto contenido, ¿no? Y empieza a Ya, aparecer, tenés un tema como Eleanor Rigby, que es con orquesta, no orquesta, con cuerdas, ¿no es cierto? Ya hay otro concepto compositivo ahí, y empiezan a aparecer instrumentos como la cítara hindú, ¿no es cierto? Y toda una búsqueda ya de un concepto y un sonido, ¿no es cierto? Que bueno, también ahí hay mucho para hablar. eh, Revolver fue la preparación para lo que vino después, que fue un álbum revolucionario para la música, que es la banda El Sargento Pepper. Tal cual. Pero nosotros lo que nos proponemos es hablar de la música en tanto grupos, solistas, aspectos generales y aspectos técnicos, ¿no? La parte que a mí, yo tengo un amigo que me dice que soy un topo, porque me gustan los detalles, pero no a nivel chisme, sino los detalles de la vida de las personas, es decir, cómo se constituyeron como personas, como músicos que son. Es decir, una cosa fundamental siempre es el apoyo familiar. La famosa, che, ¿por qué no largas la guitarrita y te vas a trabajar? ¿No? Como si esto no fuera un trabajo. Solo Dios sabe el trabajo que hay detrás de la música, solo Dios lo sabe. Un músico es un héroe, básicamente, porque es un tipo que se la juega por ser músico. Es decir, hay que respetar a los músicos. Yo no estoy de acuerdo cuando un músico se te sube en el subte y te da un recital de prepo, pero me gusta más la onda. En determinados países del mundo hay zonas donde están habilitadas para que el músico se ponga ahí a tocar. Entonces te escucha el que quiere, no que vos le impones tu música a la gente. ¿Se entiende? No es un lugar bueno para estar parado el músico ahí, por más bueno que sea. Este, y después, bueno, hacer una breve historia de las bandas o de los solistas preferidos, en qué grupo tocaron, cuáles fueron sus influencias. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un músico que es imposible que salga de Buenos Aires, su música, porque es tan porteña, ¿no? Que es el Flaco Spinetta, que por ahí nuestros amigos chilenos, de paso aprovecho para mandarles un abrazo grande. El Flaco Spinetta influyó profundamente a Gustavo Cerati. Cuando Gustavo Cerati había una revista extraordinaria acá en Buenos Aires que se llamaba La Mano, le hicieron un número dedicado a él, pero le sacaron una foto con sus álbumes preferidos. Los dos eran de Spinetta.
Mira. Uno era de un grupo de Spinetta que se llamaba Invisible, y el otro era un disco solista de Spinetta, pero que lo grabó, esas cosas que pasan cuando una banda se separa y tiene un contrato, y bueno, entonces lo sacó solo bajo el nombre de Pescado Rabioso, que era un disco que se llamaba Artaud, que existe todavía, con una forma imposible su tapa, ¿no? Se rompía con esquemas y cosas por el estilo, pero es un disco solista, el flaco le decíamos nosotros, ya fallecido lamentablemente. Y bueno, ese es otro músico del cual tendríamos muchísimo que hablar, ¿Y qué vamos a pero, hablar? ¿De qué pero vamos es a hablar muy mucho? local, es muy local. Spinetta es como que no, en cambio Cerati era un músico internacional. Después, yo como profesor, lo que yo daba específicamente era, por ejemplo, cosas como qué escuchás en lo que escuchás, ¿no? Porque sabemos que la música está constituida por melodía, armonía y ritmo, rítmica, ¿no? Entonces, hay gente que hoy en día la música está envasada, de la que hablábamos, es fundamentalmente ritmo y máquinas, ¿sí? Acá estamos, lo que nosotros vamos a hablar, fundamentalmente para estudiantes de música, pero por supuesto que está abierto a todo el mundo. Si la gente que no le interesa estudiar música, pero le puede llegar a gustar nuestro programa, por aprovechar por lo menos los comentarios biográficos que se pueden hacer. Después aprender a escuchar los otros instrumentos. Nosotros, por ejemplo, como guitarristas, por ahí a la batería no le damos bola, al bajo no le damos bola, es decir, en general, ¿cómo escuchás? No sé, o sea, un músico no escucha igual que la gente común. Hay mucha gente que escucha maravillas y es como quien oye llover. Mm. Nosotros, ¿qué opinás? No, sí, tal cual. Bueno, un poquito lo que decía antes al principio, ¿no? Escuchar el disco o una canción en su totalidad, ¿no es cierto? Hacer un trabajo de escucha, de desmenuzar. ¿Qué es lo que pasaba antes cuando no existía el internet que nos abrió la puerta a poder acceder de repente? Yo me acuerdo, no sé, a mis 21 años, de repente bajarme toda la discografía de una banda. Y después no escuchaba nada, escuchaba un tema quizás o un disco. Eh, pero antes no, antes te comprabas un disco y pasaba un tiempo hasta que juntabas el dinero para volver a comprarte otro. Entonces ese disco lo escuchabas un montón, lo escuchabas mucho. Entonces, cuando escuchás música, lo que vos decís, ¿qué escuchás? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que escuchás más? ¿Escuchás más la guitarra? Bueno, pero te pusiste a escuchar la batería, escuchaste el bajo, escuchaste después todo eso que escuchaste por separado, cómo está junto. ¿Cómo lo escuchaste? ¿Lo escuchaste mientras que lo pusiste de fondo y estabas cocinando y hablando con tu mujer? ¿O te sentaste tranquilo en un sillón, en un momento de relajo, a escuchar? De la misma ¿Escuchaste, manera que verías una película, ¿no es cierto? escuchaste el trabajo monumental que han hecho estos tipos para que vos escuches lo que estás escuchando? Exacto. O porque no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar tiene que ver con el prestar atención. Si vos estás inundado de música, no le vas a prestar atención a nada porque el saber ocupa lugar. Es decir, te llena la cabeza de música, pero no hay discriminación entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que sirve, lo que no sirve. Podrás sentir que hay música que no te gusta, más o menos, pero yo, por ejemplo, tengo oído de productor musical. Entonces, el productor debe poder apreciar lo bueno en lo que escucha, a pesar de que no le guste, por ejemplo. Lo mismo pasa con el cine. Uno puede ver una película que no le guste, pero saber que es una buena película. Sí, tal Pero, cual. ¿y cómo? O sea, después está el que opina desde el pechito argentino, le decimos nosotros, que es, nada, no me gustaba, me parecía una porquería. Bueno, ya, hay distintos niveles Tal de cual. vista, hay distintos niveles de escucha. Después otra cosa, la música tiene muchas cosas como la dinámica musical, las entradas,
las salidas, los ataques, los cortes, los fills, los solos, o solo escuchás lo que a vos te va, o sea, y todo lo demás te lo perdés. Las partes de la música de una canción, por ejemplo, es decir, no es lo mismo la canción A, B, C, D, A y final, digamos, hay, es decir, es cómo Sí, está construido el... hay un mundo de recursos que se aplican a la música, desde la estructura musical, desde la armonía, desde los colores sonoros que cada instrumento, porque no es lo mismo una guitarra eléctrica que una guitarra acústica. Dentro de la guitarra eléctrica, cada modelo de guitarra y cada marca tiene su sonido, cada amplificador te va a dar un sonido diferente, no es lo mismo una pieza tocada, no sé, qué sé yo, una melodía tocada en un saxofón que en una guitarra eléctrica con distorsión, o por una flauta, o por, no sé, un oboe, o lo que fuere. Entonces, nos encontramos que cuando hay muchas piezas musicales, muchas obras musicales, donde de repente no hay un solo instrumento que es el protagonista, a veces sí, pero que principalmente la idea es que todos estos recursos que estamos hablando, desde qué instrumento elegimos o qué efecto elegimos, o en la mezcla, el productor si decidió poner un sonido acá y el otro acá, o que el sonido pase de acá para allá, todos esos recursos están al servicio de la música, están al servicio de transmitir una emoción, un mensaje, una historia, de contar algo. Están al recurso de la expresión, de la expresividad. Y para eso hay que escuchar. Hay que escuchar, y escuchar lleva tiempo. Entonces, atosigarse de música, que es lo que pasa hoy día, en este ritmo frenético que nos han impuesto en esta vida, está bueno. Apretar el freno, tomarse un tiempo para decir, ¿te gusta la música? Bueno, sentate a escuchar música. Sentate realmente a degustar cada sonido que ese artista puso en ese disco o en esa canción, y aprovecharlo. Y si sos músico, qué mejor para que eso a vos te sea un recurso para tomar y hacer lo propio, para que tengas algo más para explorar y poder desarrollar tu propia voz a través del instrumento que hayas elegido para expresarte como músico. Porque si sos músico, me imagino que algo tenés que decir, o algo tenés para decir y contar. Yo lo que agregaría es un par de anécdotas que se me ocurrían mientras vos hablabas. Este, el culto al trabajo y al esfuerzo, ¿no? Que lamentablemente se ha perdido en esta época de consumismo y de pasatismo, ¿no? Donde el joven que está aprendiendo se desencanta fácilmente de lo que está, porque es difícil. Y sí, querido, ¿sabes qué? Es difícil. Y las dos anécdotas que se me ocurrieron era, una es de Larry Carlton, ¿no? Uno de mis guitarristas preferidos. El tipo se iba al baño a hacer Con la popó guitarra. con la guitarra. Yo lo hice eso. Sentarme y hacer el número 2, loco, y estar con la guitarra. Ay, prefiero no escuchar lo que estoy escuchando, pero bueno. El tipo dijo algo en una clínica, dijo que la guitarra tenía que pasar a ser como un miembro más de tu cuerpo, o sea, como una parte tuya. Yo no puedo ni soñar, pero estamos hablando de 12 horas por día tocando, una cosa así, ¿viste? Hablemos de un dato interesante que desde la neurociencia. Desde la neurociencia se habla de que aproximadamente una persona necesita alrededor de 10.000 horas de práctica o de dedicación a lo que sea para alcanzar la, entre comillas, lo que podríamos llamar maestría, ¿no es cierto? El dominio de lo que sea que estás haciendo. O sea que si vos agarras una guitarra y te pones a estudiar guitarra y tocas 1 hora por día, en un año tocaste 365 horas. O sea que necesitas 30 años. Si tocas 3 horas por día, bueno, en 10 años estés en ese nivel. Estamos hablando de gente que a veces está 8 horas por día, 10 horas por día. No lo recomiendo tampoco porque hay que darle descanso, ¿no? Y con toda la exigencia física que también es muy físico un instrumento, algunos más que otros, ¿no es cierto? Imagínate un violinista que está de acá. ¿Sabes cómo te queda el cuello? Los chelistas que tienden a encorvarse más.
mismo con la guitarra, ¿no es cierto? Hay dolencias que están relacionadas a las posturas de cada instrumento. Entonces, hay mucho tiempo de dedicación, hay mucho esfuerzo, aparecen dolores físicos a veces, no siempre, no todos. Yo tuve la desgracia de tener dolores en alguna época. Este, Tendinito. sí, siempre hay, yo creo que todos los músicos en algún punto a veces aparece alguna molestia. Mucho esfuerzo y mucho esfuerzo fuera del instrumento. Hay mucho esfuerzo fuera del instrumento, de aprender la teoría de la música, de aprender cómo combinar los sonidos, a cómo producir un tema, porque no es simplemente decir, grabo una guitarra, bueno, ¿cuándo entra esa guitarra? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo entra el otro instrumento? Es el trabajo de producción, ¿no es cierto? Por eso se estudia producción musical. No es lo mismo si sos un productor de música de orquesta que si sos un productor de música de jazz o de hip hop o lo que sea. Entonces, es tan vasto el océano de la música que, nada, desde nuestra humilde opinión de acá vamos a estar tratando de transmitir eso y ojalá que tengamos de su parte también un feedback que nos aporte y nos ayude a seguir creciendo. A la buena música se accede por presentación. Es decir, como alguien nos las presenta, ¿no? Mirá, escuchá, mucho gusto, ¿no? Quien te presenta una señorita, ¿viste? Esto nos pasa cuando entramos, no sé si ahora siguen habiendo las famosas disquerías, ¿no? Uno entra y estaban todas esas bateas llenas de CD. Antes los discos se miraban en batea, se le decía porque uno tenía que ir Hay haciendo una corriendo. vuelta a los discos de pasta, ¿no? De los que escuchen esta cultura de comprarse el disco de pasta y Yo ponerlo y creo que es cuidarlo. una vuelta de tuerca de la industria para volver a venderte otro formato que ya pasó y te dicen, te meten no sé qué, que los graves, que no sé qué, y te vuelven a vender y te sacan más plata. Pero básicamente uno cuando el efecto shopping le llamo yo, ¿no? Es un efecto así de que vos entrás y te quedás que no sabés por dónde agarrar, ¿viste? O sea, ¿qué me llevo? ¿Qué disco? ¿Cuál es bueno? ¿No? En Claro. alguna época se vendían unos CD que tenían una oblea, que tenían signo de admiración, ¿no? Porque yo me he comprado varios porque yo quería comprar, que casualmente tenían, no me los compraba porque tenían ese signo de admiración, pero eran extraordinarios. Después, si alguien no te presenta la música, vos no estamos diciendo que nosotros sabemos lo que es bueno para vos, no se no está diciendo eso. Lo que digo es que yo te propongo conocer este grupo. Después vos lo escuchás y decís, che, me rompió la cabeza o me pareció una porquería, no sé, pero el punto es que a la buena música te la tienen que presentar, porque vos si no la conoces no la vas a conocer, porque vas a ir a lo mejor a algún producto más nuevo. También nosotros trabajamos con música vintage, podríamos decir, porque estos tipos son los ancestros de todo lo que se escucha hoy en día. No hay mucha innovación hoy en día. Hoy hay Sí, tecnología. eso es algo que siempre a mis alumnos, sobre todo a los jóvenes, los aliento. O sea, ¿te gusta fulanito de tal? Ok, ¿y fulanito de tal a quién escucha? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron sus influencias? Entonces, empezar a hacer Claro, una genealogía hacia atrás, un trabajo de investigación, un árbol este, genealógico. claro, y empezás en contacto con que, fulanito que le gusta su influencia a tal banda, y esta banda, mira, en esta banda toca tal otro, y que tocó con este otro, y empezás, y se te empieza a hacer un mundo, por eso un poco la propuesta me parece que va a ser mostrar música para Voy a decir atrás. una exageración, porque a lo que yo digo descuéntenle un 30%, más o menos, algo en los halagos, ¿no? En música ya está todo inventado. No, no estoy generalizando porque pueden aparecer todavía cosas que nos sorprendan, pero cada vez Yo, menos. yo ahí diciendo, es un género que he descubierto en los últimos 10 15 años eh, y que además el nivel técnico de esos músicos es en la guitarra acústica. Antiguamente podíamos hablar de guitarristas como Tommy Emmanuel,
Pero bueno, Ah, ya después aparecieron algunos más actuales como Andy McKee, Antoine Dufour, bueno, podríamos nombrar un montón. Este, esta cosa de ver la guitarra acústica como un instrumento percutivo, bueno, y también la bueno. innovación, ¿no es cierto? Luca, sí, ese también que te lo presenté. Eh, de repente ver a una guitarra acústica que le salen un montón de diapasones por otros lados, ¿no es cierto? Que ya algo se había visto con Pat Metheny, con esa guitarra rara que tiene. Este, Lo que dice Ezequiel es cierto, pero no correspondía exactamente a lo que yo quería decir. Yo estaba hablando de a nivel grupo, más que a nivel solista. ya, Este, de todas maneras, eso te digo, Ezequiel ya estaba inventado. Estaba inventado por Alberto Gismonti. Si alguien tuvo alguna vez la oportunidad de verlo tocar la guitarra o el sitar, o el piano o la flauta travesera, van a ver lo que es eso. Es decir, combinar recursos percusivos con el instrumento, ¿no? Pero es válida, la opinión de Ezequiel es válida porque sí, hay mucha gente que está tratando de experimentar sacándole sonidos a la guitarra, sí, sí. pero Está habiendo mucha innovación dentro de los instrumentos clásicos que ya se conocen, este, con respecto a a la guitarra dosarle cosas. Con respecto a la guitarra acústica, Pete Townshend, que es uno de mis músicos preferidos, mi ídolo más grande, pero no porque sea extraordinario guitarrista, sino por muchas otras cosas. Pero a lo que voy es que te contaba la anécdota el otro día, Ezequiel, que no hace muchos años dijo, estoy empezando a aprender a tocar la guitarra acústica. Es un instrumento totalmente diferente, como la guitarra clásica y la guitarra eléctrica. Son tres, estamos hablando de guitarra, eléctrica, clásica, acústica, ¿eh? Y son tres instrumentos totalmente diferentes, con posibilidades totalmente diferentes. Y después lo que me parece positivo en estos tiempos incluso de cuarentena, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de que convivan con muy buena calidad de sonido, eh, discos de hace 40, 50, 60 años, con los discos actuales. Entonces eso te permite un intercambio generacional con tu padre, madre, hermano, hermana, tu abuelo, capaz. Hoy un abuelo perfectamente puede haber escuchado Yes o a Pink Floyd tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente, es verdad. O sea, y bueno, al convivir en el tiempo y espacio, vos tenés la posibilidad de compartir con tus seres queridos, o averiguar qué tipo de música, lo cual fomenta, digamos, la comunicación intergeneracional. Y después, la última recomendación, que es, me compraba un disco por mes. Y bueno, y los discos duraban 22 minutos de un lado y 22 minutos del otro. Y uno tenía un disco, un tocadisco monofónico, con suerte teníamos en estéreo, pues yo siempre tuve monofónico, con unas púas que eran un desastre, y se rayaban los discos, se rayaban. Y bueno, con esa historia no teníamos más ocasión que escuchar una y otra vez el disco que nos habíamos comprado, y más vale que no nos ensartáramos, ¿no? Con el disco que compramos. Había que tenerlo Qué muy... decepción cuando te compras un disco re emocionado y después decías, qué cagada. Bueno, pero eso, ¿sabes qué? Eso lo que habilitaba era que uno, en lugar de estar con el celular, como estarían hoy en día, o jugando a la PlayStation, agarrara la guitarra y tratara de sacar los temas, por ejemplo, del disco. ¿Cuánta Sí. gente empezó? Y también ameritaba, ¿sabes qué? Que antes de comprarte un disco que querías escuchar, tratar de investigar. Y antes era difícil encontrar información. Hoy en la computadora buscas y te aparece información del músico que quieras o del disco que quieras.
pero en aquella época también se fomentaba esto de con tus amigos y todo, hablar de música y los gustos. Pará, ¿y tenés este disco? Pará, préstamelo y qué sé yo, ¿no es cierto? Y intercambiar. Yo me acuerdo de grabar, no, yo ya era de la época del cassette, y de grabar un cassette con el otro y pasar las cintas 500 millones de veces, ¿no es cierto? Tomarse tiempo y paciencia, la música es así. Mi recomendación es escuchar un disco bien escuchado por semana, un disco. ¿Eh? Que vos, seas quien seas, elijas qué, pero escucharlo, bien escuchado, ¿no? Vamos fundamentalmente hablando por estudiantes, pero de cualquier manera no atosigarse, no indigestarse, por ejemplo con Spotify, no escuchar música que no vas a poder asimilar, o sea, y después preguntarse qué de todo lo que escuchaste te llamó la atención. Así que, bueno, yo recomendaría un disco por semana. Podrían escuchar los que... Estos tipos son los antecedentes de toda la música actual, lo que nosotros vamos... Son las influencias. Así Sí. que, bueno, los invitamos a todos a seguirnos y acompañarnos en este viaje que vamos a ir proponiéndoles y a participar también, a comentar, a aportar datos y correcciones y todo lo que hemos dicho. Bueno, un saludo, hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en la primera entrega. Les mando un abrazo.